vamos a empezar un poco con algo que necesitamos definir en relación a la autoestima. Es decir, hay algo que denominamos baja autoestima y algo que denominamos falsa autoestima y otro que nosotros llamaríamos la autoestima sana. Vamos a ver la presentación un segundito, por favor, y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Y bueno, ¿a qué nos referimos con baja autoestima? Y cuando nacemos, ¿ya nacemos con autoestima? Pues no. La autoestima es algo que se construye, que va sucediendo conforme el niño crece y tiene que ver con la relación que mantiene con sus cuidadores y con sus padres en un primer momento. Pero a veces esa relación impacta no solo ese momento, sino también algunas otras áreas de su vida y partes de su vida. Entonces, cuando hablamos de baja, nos referimos a un pobre concepto de uno mismo, nos referimos a una falta de amor propio, una falta de metas, una falta de experiencia en relación a los valores que tengo, y ahí hablaríamos de un pobre concepto. Te quiero explicar que a veces las circunstancias de vida o las experiencias o las historias de vida te llevan a tener una baja autoestima, que justamente es lo que vamos a tratar. Pero no significa que tengas que permanecer así. Hay muchas cosas que podrás hacer al respecto y eso será uno de los retos de esta charla. También hablamos de algo que se llama falsa autoestima y que está relacionada con el ego. Y tal vez para ti ha sido fácil detectar a una persona que es prepotente, a una persona que aparenta mucha seguridad, pero que pasa por encima de los demás, que no le importa a la gente, que se siente superior, que piensa que porque tiene un puesto entonces vale más, o porque tiene una posición económica entonces tiene otro valor también, porque esa posición económica se lo da, o incluso un título o algo que por fuera le hace sentir que eso lo hace valer. Y bueno, es fácil detectar eso y darnos cuenta que esa persona en realidad no tiene una buena autoestima, tiene una pseudo autoestima o falsa autoestima y está centrada en el ego. Y estas definiciones y estas consideraciones las vamos a tomar en cuenta mucho para la charla. ¿Y cuál es el punto medio? ¿Cuál es esto de lo que hablamos en relación a sana autoestima? Es a tener un concepto equilibrado de uno mismo. Es decir, soy una persona que tengo metas, soy una persona que puedo aprender de mis errores, soy una persona que vivo con conciencia, soy una persona que busco la integridad en mi vida. Y esas son algunas de las afirmaciones que estaban presentes cuando Betty abrió la conversación, pero vamos a seguir retomando algunas partes de ellas. Y bueno, teniendo esta claridad en relación a que la autoestima puede ser baja, puede ser falsa o puede ser sana y que puede ir de un lado a otro a veces dependiendo de lo que hagamos en nuestra vida, vamos ahora a definir qué entendemos por autoestima. Uno de los grandes autores que nosotros consideramos para esta conferencia es Branden, que él ya murió, pero dejó un legado muy importante en relación a todo lo que investigó, considerando a este concepto llamado autoestima. ¿Y qué se entiende por autoestima? Pues bueno, lo más importante es la confianza que tenemos en nuestra capacidad de pensar y vivir conscientemente. Es decir, que aceptamos la realidad, no nos engañamos, no la cambiamos, no la magnificamos, no la minimizamos, sino que estamos relacionados con lo que realmente está sucediendo en nuestra vida. A veces hay un ruido por ahí, podrían apagar sus micrófonos, alguien. Ok, gracias. Entonces, ¿qué tanto aceptas la realidad que vives? Eso es importante. También tiene que ver con nuestra capacidad para enfrentar los desafíos básicos de la vida. Y eso quiere decir vivir. Vivir, salir adelante, enfrentar, sacar adelante a nuestra familia, a nuestros hijos, hacernos responsables de lo que nos corresponde. Y eso sería otra parte importante. También involucra afirmar nuestras necesidades.
Puedes por ahí revisar si en un momento dado, sin hablar de egoísmo, tú pones al último las necesidades que tienes. Está la mejor necesidad de descanso, está la mejor necesidad de cuidar tu salud, esta necesidad de sentirte valorado y estás un poco hacia afuera, estás un poco buscando pertenecer, tratando de ayudar o agradar a los demás sin reconocer que tú tienes algo que te hace falta a ti y que sería bueno que lo pudieras buscar o considerar. Y bueno, también es importante que una persona con sana autoestima goce del fruto de su esfuerzo. Es decir, que puedas a lo mejor comprarte algo con la satisfacción y sin culpa de que te lo ganaste a pulso, que hiciste un esfuerzo por tenerlo y que lo puedes disfrutar. Esa es otra parte interesante acerca de tu vida. Y lo más importante es, si tú has convertido esta vida o este camino en la búsqueda de la integridad. ¿Cuáles son los valores que sustentan tu vida? ¿Qué tanto los reconoces? ¿Qué tanto los vives? ¿Qué tanto los actúas? ¿Qué tanto los haces tuyos? Y de veras, independientemente de que te vean o no te vean los demás actuar, tú tienes una tranquilidad hacia ti mismo porque estás trabajando o actuando en base a valores sólidos que forman parte de tu vida. Esa es una gran responsabilidad, encontrar el camino hacia la integridad, porque a veces no es fácil, sobre todo en un medio o en un ambiente donde nos están constantemente poniendo trabas o nos están retando a hacer algunas acciones que van en contra de esta integridad. Y bueno, vamos a seguir porque aquí lo que nos interesa es revisar nuestra parte para pasar a cómo ayudar a los niños en esta construcción de su autoestima. Y algo que tenemos que considerar es que la autoestima no se aprende. La autoestima es algo que surge del interior de la persona cuando ha tenido ciertas condiciones que le permiten estar satisfecho, estar saciado, estar bien, sentirse amado y poder actuar con muchas cualidades. Es decir, en realidad la autoestima no es una tarea fácil. Esta construcción de la autoestima implica muchísimas actuaciones que tienen que ver con autoafirmación, que tienen que ver con saber poner límites, que tienen que ver con definir qué es mío, qué es tuyo, qué respeto, qué no respeto y muchas otras cosas más que trataremos de aclarar a través de esta plática. Entonces, no les ponemos a los niños chalequitos de autoestima, pero sí podemos hacer mucho para que ellos puedan desarrollar una autoestima saludable. Vamos a entrar ahora de lleno a esto que nosotros vamos a considerar como autoestima. Entonces, ¿cuáles son las conductas de los padres o de los cuidadores que apoyan el desarrollo de una sana autoestima en el niño? Quiero mencionarte que hace algún tiempo ya Stanley y Coppersmith se hizo un estudio en relación a cuáles eran aquellos factores que hacían que los niños tuvieran una sana autoestima. Y algunas condiciones que encontraron no tenían que ver con posición social, no tenían que ver con estudios de los padres, pero sí tenían que ver con dos partes importantes, algunas otras también, pero dos más importantes. Una que era la calidad de la relación de este niño con sus cuidadores, y la otra era que los cuidadores tenían una sana autoestima. Y bueno, aquí tenemos realmente un doble reto. Primero, ¿cómo hago para tener una relación de calidad con el niño, para que el niño se relacione bien conmigo, para que mantengamos esta relación que es algo de lo que vamos a trabajar y que será importante para que este niño se desarrolle en salud emocional y con una sana autoestima? Y por otro lado, por eso pusimos las afirmaciones al principio. Si me están diciendo que yo necesitaría tener una sana autoestima para ser un modelo que mi hijo o que mi alumno puede seguir, pues entonces tendré que trabajar al respecto, tendré que hacer algo para que esta autoestima la recupere si la siento que está baja o si me doy cuenta que hay muchas áreas de mi vida
que se vuelven un área de oportunidad para recuperarme, para sentirme bien y para ser ese modelo que los niños puedan seguir. Y lo siguen porque muestro, y los niños aprenden también de lo que ven. Aunque te dije que no es aprendido, sí somos un referente de conducta, somos un referente de gestión de emociones, somos un referente de valores, somos un referente de muchas cosas. Y eso lo viven los niños en esta relación que mantienen con sus cuidadores y con sus padres, en el caso de vivir con ellos. Y bueno, vamos ahora a continuar con aquellas conductas, aquellas acciones que dañan la autoestima. Voy a ser breve en esta parte porque ya hemos tratado estos temas en otras conferencias, pero vale la pena hacerlo porque también es una condición importante. Entre las acciones que dañan la autoestima de los niños o atentan contra estas relaciones encontramos el maltrato y la negligencia, la sobreprotección y la comunicación basada en la crítica o el elogio. Vamos a hacer énfasis en estos 3 puntos para ir un poquito desenredando la madeja e ir comprendiendo cómo tendríamos que actuar en relación a los niños. ¿Qué entendemos por maltrato o negligencia? Pues existen algunas conductas o algunas actitudes o acciones que llevamos a cabo en nuestras pautas de crianza, en nuestra labor de educar a los niños. Sabemos que generación tras generación hemos seguido repitiendo algunas de ellas, para bien o para mal. Entonces, muy seguido yo escucho a los papás, a los adultos decir, pues este niño con una nalgada a ver si entiende, o ahora me la va a pagar, ahora va a saber lo que significa actuar de esa manera. Es decir, tenemos como ese chip mental, esa consigna en relación a cómo educar a los niños. Y bueno, dejemos claro qué significa un maltrato. Es desde no satisfacer las necesidades básicas y nos referimos a comida, descanso, aseo, todo lo que el niño necesitaría para desarrollarse en salud. Y luego matizaremos exactamente cómo tendría que ser. También a veces los adultos actuamos de manera incoherente, inconsistente, impredecible. Nos dejamos llevar por el humor. Ahorita estamos de buenas y todo puede suceder, pero si estoy de malas, entonces cuidado con que tires algo, cuidado con que hagas algo mal. Incluso sabemos que en esta sociedad tenemos mucho problema con ciertas adicciones que alteran el humor de la persona, que alteran las conductas de la persona y que los hijos o los niños son los que reciben estas alteraciones de estas neurosis que vivimos como adultos y que sí hay posibilidades de cambio si nosotros quisiéramos encontrar esas posibilidades. También a veces respondemos con angustia, con rechazo, con intrusión, con hostilidad y tal vez porque la vida nos está rebasando. Pero aunque nos esté rebasando, aunque estemos pasando situaciones difíciles, una de las labores más importantes será que nosotros podamos tener autocontrol de eso que nos está pasando o buscar ayuda si es necesario. Sigue siendo parte de la práctica de los adultos los insultos o la fuerza física para lastimar a los niños. Y es algo que tendríamos que erradicar porque si no, nunca romperemos con estos círculos viciosos que hacen que se repitan estos patrones de generación en generación. Y entonces, pues tal vez nosotros somos una generación que hemos sido lastimados de niños, pero seguimos repitiendo con nuestros hijos eso que nos dañó. Y tal vez esto se siga repitiendo de generación en generación sin formarnos para lograr una sociedad que sea más equitativa y que esté fundamentada en la paz y en las relaciones cordiales. No quiere decir que todo tiene que ir perfecto, tiene que decir que puedo gestionar mis emociones y cómo reacciono frente a las situaciones de vida. Sabemos a nivel de estadística que el 60% de los niños ha recibido un tipo de maltrato en su vida. De todos los que viven en este país, hay un alto porcentaje que ha vivido maltrato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a ver los efectos del maltrato en los niños. Estos efectos ya los tratamos en una conferencia que dimos acerca de los límites. Puedes ver la conferencia completa en nuestro sitio y vamos a
a decir estos efectos que suceden cuando nosotros utilizamos malos tratos. Pues de entrada fragmentan la relación y nosotros necesitamos una relación sólida, una relación que le permita al niño sentirse seguro y que sepa que soy el adulto a cargo y que yo no lo voy a violentar, que yo no lo voy a agredir, porque él está bajo mi protección, está bajo mi responsabilidad. También el niño recibe el mensaje de que su valor como persona depende de su comportamiento. Y a veces interiorizan que son malos, que no sirven, que son inútiles. Entonces, tendríamos que tener cuidado con esto. Generan inseguridad y miedo, y esto no permite que haya un florecimiento o un desarrollo del individuo, del ser humano. Y también puede ocurrir que se refuerce el patrón de complacencia. Este patrón de complacencia donde estoy para los demás todo el tiempo, pero no me veo a mí mismo, no soy capaz de saber qué necesito, a dónde voy, qué quiero, por qué hago lo que hago, y que está muy presente en todas las relaciones codependientes que se manifiestan en la vida de adolescencia y de adultos. Tenemos un gran índice de embarazos adolescentes. Yo sé que no estamos en educación inicial, pero esa es una realidad que vivimos, y tal vez esto de los embarazos adolescentes tiene que ver mucho tanto con las relaciones que los chicos tienen con sus padres, como con esta falta de autoestima para saber qué es lo que requieren en su proyecto de vida, qué necesitan y por qué están donde están. Entonces, cuidado con este patrón. Parece bueno, pero tiene sus riesgos cuando se manifiesta en las relaciones que vivimos con otras personas. Y lo más importante de los efectos es que estamos incumpliendo con un derecho del niño a la protección contra los abusos, a una vida segura y sana, provocando una elevada producción de cortisol. El cortisol no es bueno ni malo, pero cuando está en exceso, como cualquier otra sustancia, el exceso es el que cobra el precio de lo que está pasando cuando un niño vive maltrato, y este cortisol altera ciertas funciones cerebrales y es muy posible que un niño que ha vivido en estas circunstancias desarrolle mucho más predisposición a ciertas enfermedades físicas, como son la diabetes o la hipertensión, pero también podemos encontrar algunas alteraciones como puede ser una depresión. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que tiene que ver con maltrato, y vamos a ver otros factores más que dañan la autoestima, que van en contra de una autoestima saludable. Tenemos también esta palabra que se llama sobreprotección. Y bueno, nosotros estamos a veces de un lado donde maltratamos, pero también podemos estar sobreprotegiendo a los niños sin marcar límites, sin darnos cuenta que también eso daña. Eso, como dicen, eso también podría perjudicarles. Encontramos dos tipos de sobreprotección. Puede haber más. Hay otras clasificaciones. Nosotros elegimos estas dos. Una es la sobreprotección física. Supe de una persona que bañó a su hija durante un año con agua de garrafón para que no tuviera contacto con las bacterias o con lo que tenía el agua natural, el agua corriente. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es posible? Un año es mucho tiempo para hacer eso. Y algunas otras cuestiones, como no puede jugar en la tierra, no puede tocar un animal. Sabemos que ahorita estamos en un momento donde estamos cuidando la higiene sobremanera, por supuesto, porque eso es lo que impacta o lo que se requiere en este momento. Sin embargo, los niños y todos los seres humanos desarrollamos ciertas defensas a través de estar en contacto. No quiere decir en contacto con ciertos elementos. No quiere decir que me gusta estar en un lugar sucio. Para nada estoy diciendo eso. Es decir, todos tenemos una higiene. Los cuidados básicos implican higiene, pero existe esta exploración de los niños, a veces con las plantitas, a veces con la arena, con la tierra, que es muy buena para su desarrollo. También está la sobreprotección psicológica. ¿Qué entendemos como sobreprotección psicológica? Es estas experiencias que en un momento dado pueden causar dolor a los niños. No que yo las cause, eso es muy importante.
es experiencias que no puede evitar. Y estas experiencias pueden ser desde el nacimiento de un hermano, porque a lo mejor nosotros decimos qué felicidad que llegó el hermanito y a veces hasta le decimos al niño, tienes que estar contento, tienes que estar feliz porque es tu hermano. Y tal vez para el niño no represente esa felicidad que nosotros queremos ver. Y tal vez el niño tenga que vivir el hecho de que no se ha invitado a una fiesta, o también tiene que vivir la enfermedad de un tío que quiere mucho, o la ausencia de una abuela que se cambió, se mudó de casa o de ciudad, o también la pérdida de una mascota, algo que se murió. Si se murió el perrito, no corro a la tienda o a buscar otro perrito para que el niño no sufra porque se murió el perrito. No, eso es sobreprotección y eso es evitarle situaciones que necesita el niño vivir porque son parte de su entrenamiento emocional. ¿Qué es lo que no hago? Pues no le miento, y ¿qué sí hago? Lo acompaño. Eso es súper importante. Yo no puedo evitar experiencias dolorosas, no compenso esas experiencias, simplemente acompaño al niño a vivir y le ofrezco un espacio seguro para que él pueda sentir todas las emociones que necesita sentir en relación a sus experiencias de vida, porque el niño va a tener muchas experiencias emocionales desde que nace y necesita este adulto que lo acompañe, pero que no le evita ciertas experiencias que son parte de la vida. Entonces ahí hablaríamos de esta sobreprotección psicológica o emocional. Y por eso está la burbujita, donde dices, está en una burbuja y entonces, ¿cómo va a tener armas o herramientas para enfrentarse al mundo? Y vamos a ver cuáles son los efectos de la sobreprotección en los niños. Por supuesto, tenemos a niños que tienen poca tolerancia a la frustración, que se pueden volver demandantes, que se pueden volver en un momento dado autoritarios o tener ciertas actitudes en las cuales les cueste trabajo adaptarse a los cambios, a las situaciones nuevas, porque les hemos evitado este proceso de adaptación. Esta oportunidad que tienen a través de esos pequeños duelos, cuando se les rompen sus juguetes, cuando pierden algo que quieren o cuando ocurren situaciones como ya las describí, donde tendrían que llevar a cabo este proceso de adaptación, esta transformación interna. Y también encontramos que como todo se les ha resuelto, todo se les ha dado, nos da miedo que llore porque le pones un límite y entonces tú cedes en el límite, pues también hay poca iniciativa, ya no hay como esas ganas de hacer, de buscar retos, de atreverme a hacer algunas cosas diferentes, de explorar mi medio ambiente. Y podemos encontrar manifestaciones de inseguridad y también algunos temores. Es por eso que no solo el maltrato daña, también la sobreprotección es un factor que atenta contra la autoestima. Y vamos a otra parte más que también nos interesa a todos. Vamos a hablar ahora de la comunicación basada en la crítica. En las relaciones que mantenemos con los niños, nosotros enviamos constantemente mensajes, nos demos cuenta o no, de manera consciente o no consciente, les enviamos mensajes. ¿A qué llamamos crítica? Llamamos crítica a una opinión, a un juicio en relación a algo, a una persona, a una situación o a un objeto. Esa es la definición de diccionario de crítica, ¿ok? ¿Cómo es que aplicamos la crítica en nuestras pautas de crianza? Pues continuamente. Si tú escuchas a veces a muchos educadores, algunos, no todos, pero sí a educadores o a padres de familia dirigirse a los niños, y cuando hablamos de la crítica hablamos de totalizar al ser, de hacer de un evento o una acción una totalización del niño. Y entonces, cuando dejó la toalla fuera de su lugar, le digo que es desordenado, en lugar de decir que dejó la toalla fuera de su lugar. Cuando él está manifestando enojo, le digo que es berrinchudo, o le adjudico algunos otros adjetivos o etiquetas. Nosotros también le llamamos etiquetas. Esto de eres melindrosa, eres insoportable, eres irresponsable, eres. Esta palabra eres es muy peligrosa cuando nos dirigimos a los niños.
Yo les digo esta frase de una golondrina no hace primavera. Los hechos los puedes hablar de ellos, pero no por un hecho vas a totalizar a la persona. No puedes totalizarla ni por su comportamiento, ni por lo que piensa, ni por lo que siente. Entonces, podemos describir los hechos en lugar de totalizarlos. Y además, hay muchas personas adultas que todavía siguen teniendo en su mente aquellas frases que recibieron de niños. Estas frases donde les dijeron que eran inútiles, donde les decían que no servían para nada, que no les iba a ir bien en la vida, que eran fracasados. Eso existe a nivel terapéutico. Los que nos dedicamos a esta profesión nos damos cuenta cuántas de las experiencias de la infancia han impactado la vida del adulto, la vida del adolescente, cuando los padres o los educadores que estamos a cargo utilizamos este tipo de comunicación llamada crítica en cada una de las acciones de los niños. Y bueno, habrá que ver cómo hacemos estos cambios. También tenemos los efectos en el niño. ¿Qué interioriza el niño? Pues esta etiqueta de soy malo, soy incapaz, soy incompetente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo al niño con mis palabras? También eso crea inseguridad y desconfianza y tal vez no se atreva a cambiarse a un trabajo que pueda ser mejor para él porque tiene miedo, porque no confía en sí mismo, porque tiene un pobre concepto de sí mismo y entonces acepta la vida como viene. Una cosa es no pelearte con la realidad y otra cosa es que no puedas moverte para cambiar tu situación. Eso hace una gran diferencia a nivel de acción. Entonces, esto se va gestando desde la infancia. ¿Qué hice en estos mensajes que utilicé con los niños? Sin contar que a veces nuestra forma de hablar está llena de groserías, llena de palabras que ofenden, llena de palabras que humillan. Entonces, pues cada quien que vaya revisando cuál es la forma en la que se comunica con los niños. Y tan mala es la crítica como también lo es el elogio. Es decir, la comunicación basada en el elogio también fomenta una autoestima falsa. Hablar de elogio es hablar del ego. Y muchos libros y muchos proyectos son muy buenos. Nosotros conocemos proyectos bastante recomendables. Y lo único que tienen a veces como defecto es esta parte de la alabanza, esta parte de fomentar la alabanza y de decirle al niño todo el tiempo, otra vez de manera globalizada, hacer de una cualidad algo globalizado. Palabras como eres inteligente, eres el mejor, eres el número uno, eres el campeón, eres el plus one, eres el mejor. Esas son palabras de elogio que no le dan un sentido aceptable de lo que es un hecho al niño. Y entonces eso va al ego, no va a la autoestima. Nathaniel Branden, en su libro de los 6 pilares, hace la diferencia porque él se da cuenta que tiene que haber una diferencia entre el elogio y él lo que logra cambiar, es decir, el elogio hace tanto daño como la crítica. Pero hay 2 tipos de elogio y entonces hace una diferenciación. Hay un elogio valorativo que totaliza al ser, que globaliza, que no describe, y hay un elogio que se llama apreciativo. Este elogio apreciativo habla de los hechos, habla de la descripción de lo que hace el niño y nunca atenta contra su ser. Entonces tenemos la crítica, habla del ser, y el elogio va al ser. Y cuando hablamos de este elogio apreciativo, nosotros ya tenemos una palabra en nuestro taller, no es nuestra, es también la verdad no sé cuál es el autor, pero encontramos esto que se llama ahora aliento, que es un poquito lo que se equipara a lo que Branden llamaba como elogio apreciativo. Y esto, de algunos años para acá, ya podemos hablar de esta precisión acerca de cómo construimos mensajes de aliento. Es muy importante porque entonces nunca vamos a atentar contra el niño y vamos a describir de manera clara las cosas que suceden, para bien o para mal. Es decir, sí puedo decir, no dejaste esto en su lugar, pero no le digo al niño las etiquetas negativas
fundamentadas en la crítica, o las alabanzas que engloban al niño por una conducta. Entonces, pues vamos a seguir adelante para descifrar más esto. ¿Cuáles son los efectos del elogio? Pues la dependencia de la valoración externa, siempre está el niño mirando hacia afuera. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Tiene que estar pidiendo confirmación de sus acciones, no demuestra confianza, se pierde la valoración interna, porque entonces es más importante la expectativa del otro, lo que el otro quiere de mí, lo que yo tengo que responder, y un poquito se relaciona también con esto de la complacencia. Es esta adicción a depender de los elogios, a depender de estarme constantemente diciendo que todo lo hago bien. Y eso no es funcional ni a nivel escolar ni a nivel laboral. Nosotros no podemos estar trabajando esperando que todo el tiempo nos estén diciendo qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Yo creo que eso también resulta inútil y no es lo que habla de una autoestima saludable. Vamos ahora a pasar a la construcción de la autoestima. Y entonces, ¿cómo fomento la autoestima? Esa es la pregunta. Ya te di muchos indicadores de lo que no tienes que hacer. Ahora vamos a ver cómo sí puedes actuar, qué sí necesitas hacer. Retomamos nuestra plantita, retomamos estas raíces de la relación, donde hay una relación de confianza, donde esta relación nutre al niño y entonces el niño ya no está en búsqueda de la aceptación del adulto. Tiene la confianza en sí mismo, tiene una base firme y en esto no estar buscando la aceptación, tiene energía suficiente. Tiene energía suficiente para buscar sus metas, podrían apagar algo. Ok, gracias. Tiene la energía suficiente para aprender, para explorar, para salir adelante. Vamos a ver ahora cuáles son las esferas que Branden nos marca con prácticas para fomentar una autoestima sana en los niños. Y tiene que ver con lo que ya vimos, pero ahora vamos a ver el lado positivo, vamos a ver lo que sí debemos hacer. Estas son seguridad básica, respeto, amor, aceptación y manejo de errores. Hay algunas otras más, pero consideramos que con estas, si asimilamos esto, es bastante interesante para poder empezar a cambiar nuestras prácticas. Vamos ahora a lo que sería seguridad básica. Y dijimos que un niño que vive negligencia es aquel que no recibe los cuidados necesarios de manera oportuna, pues entonces aquí es lo contrario. El niño cuenta con un entorno seguro, sus necesidades son vistas por el adulto, son detectadas por el adulto satisface esas necesidades de cualquier índole, sean físicas, afectivas o psicológicas. Este adulto tiene un espacio estructurado, el niño tiene actividades que él sabe que van a ocurrir, que tienen una secuencia. También está inmerso en ciertos rituales que le hacen sentir pertenencia a su familia, pertenencia a su comunidad, pertenencia a la sociedad en la que vive, a través de cómo se viven algunas cosas, desde, por ejemplo, el ritual de ir a dormir, el ritual de comer, el ritual de cómo se viven los cumpleaños, cómo se lleva a cabo, de hecho, cuando hay un deceso en la familia, cuáles son aquellos rituales que nosotros tenemos desde la cultura o desde las creencias que tenemos como familia y que puede variar de familia en familia. También está esto de funcionar en un contexto de límites definidos. Estos están definidos con claridad, son justos y permiten al niño sentirse seguro. No voy a profundizar más en esto porque tenemos una conferencia, como ya les expliqué, acerca de este tema. Y vamos a la siguiente esfera. La siguiente esfera tiene que ver con, Betty, me la pasas, con respeto. Entonces dijimos, atendemos estas necesidades, pero nuestro trato es un trato cordial, es un trato amable.
es un trato con ternura. María Emilia López habla de esta ternura, ¿no? De la educación con ternura. Y escuchar y atender el lenguaje verbal y no verbal del niño será importante para que nosotros vayamos más allá de lo que está manifestando y podamos de verdad leer al niño. En este respeto no utilizamos palabras que humillen ni palabras que avergüencen, ni tampoco, si es posible, no utilizamos palabras altisonantes, porque eso hace de nuestro ambiente un ambiente más agresivo. Sí debemos trabajar en esto que llamamos lenguaje. Betty usa mucho esta palabra de lenguaje crea, y yo creo firmemente que así es. Entonces, cuidemos la manera en la que nos dirigimos a los niños. Y también veamos que cada vez que le dices algo a este niño, te tendrías que preguntar, ¿así quiero que este niño se considere a sí mismo? ¿Esto es lo que quiero que piense de sí mismo? Porque eso es una pauta muy importante que nos va a dar línea, que nos va a dar dirección a cómo queremos que sea el autoconcepto de este niño. ¿De acuerdo? En esta situación de respeto, hay un ejemplo de un abuelo que le está dando vueltas a su nieta y le dice la nieta, para, abuelo, para. Y el abuelo le sigue dando vueltas a la nieta, pero de repente recapacita y dice, ¿cómo? Tengo que parar, me dijo que parara. A eso llamamos respeto. A eso y muchas cosas más. Cuando la niña dice es suficiente en cualquier situación que esté viviendo, ¿ok? Y nosotros tenemos que estar alertas a esta parte. Vamos ahora a la siguiente esfera. Y a mí me gustaría considerar que si nosotros hablamos que la autoestima surge del interior, surge de la construcción de un yo fuerte, de un yo nutrido, de un yo donde el niño se siente seguro, pues tal vez tendríamos que cambiar estas opiniones que tenemos externas, estas evaluaciones externas, y preguntarle al niño qué le parecen a él las cosas que hace, qué le parecen sus acciones, qué le parece lo que quiere de él mismo. Y entonces es como construir algo interno. ¿Ven la diferencia? ¿Cuántas veces le preguntamos al niño qué te pareció a ti? Esto que hiciste, esta torre, este dibujo, esta plana, este ensayo, ¿qué te pareció a ti? ¿Disfrutaste lo que hiciste? ¿Hay algo que quieras cambiar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Porque entonces estamos el niño hacia adentro, no con los juicios de afuera, no con los juicios todo el tiempo de los adultos. No quiere decir que a veces no podamos opinar. Quiere decir que dejemos también espacio para la voz del niño, para la reflexión del niño, para que de veras pueda desarrollar lo que llamamos un pensamiento crítico. ¿Cómo va a desarrollar un pensamiento crítico si los adultos constantemente somos los que emitimos los juicios, emitimos los valores y emitimos estas valoraciones sin considerar qué es lo que hay en el interior del niño, cómo le afecta lo que vive o lo que está pensando? Hay que darle voz a su pensamiento, voz a sus ideas también. Y bueno, pues hay un derecho por ahí que se llama participación. Perdón, es un principio, creo, de participación de los niños. Vamos ahora a la siguiente esfera, en la cual vamos a ver a la cambiamos de ti, al amor. Esta palabra no está escrita en psicología, sin embargo es súper importante. Estas acciones tiernas de cuidado y el gusto que mostramos simplemente por ver a nuestros hijos, por ver a nuestros alumnos, porque sentimos alegría de estar con ellos, porque ellos detectan en nuestra mirada, en nuestro acercamiento, en nuestra forma de tratarlos, que son importantes para nosotros y que podemos amarlos. Y este amor que es un regalo. Los niños deben de percibir que el amor no lo necesitan ganar, no necesitan hacer algo especial para que yo los ame. Eso es una idea equivocada. Cuando ellos pueden sentir que son dignos de ser amados, aunque no se lo hayan ganado, porque a veces ese es el mensaje que mandamos, tienes que ganarte mi aceptación, tienes que ganarte mi amor, tienes que hacer las cosas
estás bien para que yo te acepte, para que no te rechace, pues ese es un error. Por eso no tenemos tenemos nuestra población donde requeriríamos fomentar la autoestima. El amor no está condicionado al rendimiento, no está condicionado al cumplimiento de las expectativas que tenemos, tiene que ser sentido como un regalo por el hecho de existir. Y entonces, a partir de ahí, el niño se interioriza, yo soy suficiente, yo tengo la gasolina necesaria para salir adelante, porque ya no estoy en esta búsqueda de aceptación, como dije antes, ya no estoy en esta hambre de relación, ya no estoy buscando que alguien me ponga atención, estoy nutrido porque mis cuidadores, mis padres son generosos en brindarme estas manifestaciones de amor, que ya dejamos claro que no son elogios, no son alabanzas. Amor es decir, eres importante para mí, te quiero, qué bueno que existes, qué bueno que llegaste a mi vida, me siento a gusto cuando estoy contigo, disfruto estar contigo, es muy diferente al elogio, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente esfera, y la siguiente esfera nos habla de aceptación. Y aquí, aceptación implica validar. Ya le dimos voz a su pensamiento, ya le dimos voz a sus ideas, ahora aceptémoslas. No quiere decir que estemos de acuerdo, no quiere decir que tienen que ser iguales a las nuestras, quiere decir que te escucho, que te veo, que acepto lo que sientes. ¿Cuáles son esas ideas, esas emociones que vives? ¿Cómo me muestro empático ante estas manifestaciones? Y hay un ejemplo de un libro sobre adicciones que a mí me gusta mucho, que habla sobre un abuelo, que el abuelo, por supuesto, no era un abuelo que era un abuelo bastante cariñoso, sin embargo, este abuelo cosechaba betabeles. Y cuando le dio a su nieto estos betabeles para cenar, el niño grita y dice, odio los betabeles. Y el abuelo le dice, tú no odias los betabeles y te los tienes que comer. Entonces vemos cómo en una escena tan simple, nosotros ya estamos invalidando lo que el niño percibe, lo que el niño quiere, lo que el niño cree. No quiere decir que entonces yo le diga, pues ya no te los comes y ya no, simplemente acepto lo que está diciendo, acepto lo que está mencionando. Y tal vez le digo, ok, está bien que odies los betabeles, tal vez quieras probarlos, o te parece que en otro momento pues intentes ver a qué saben los betabeles. Es decir, no me engancho en esto y sigo manteniendo en mi mente validar la emoción del niño, porque eso es importante. ¿Y cuántas veces en escenas cotidianas constantemente estamos invalidando lo que sienten, invalidando lo que piensan, invalidando lo que ellos están manifestando, porque no es lo que nos parece, porque no creemos que sea lo adecuado? Y hay maneras de guiar y hay maneras de educar donde yo esté validando esto que el niño está viviendo, esto que el niño percibe, esto que el niño siente, sin necesidad de ir en contra de ellos. Y puedo mantenerme tranquilo ante estas manifestaciones y mantener esta posición que nosotros llamamos alfa, que Nufen la tiene muy marcada, esta posición alfa donde yo sé que tengo control sobre la situación y que el niño pues a lo mejor en ese momento está fuera de sí, pero yo mantengo el control. Y bueno, no fomentamos el desarrollo del niño haciendo que se rechace a sí mismo al precio de nuestro amor. Y a veces eso hacemos en diversos momentos de nuestra vida cotidiana. Tienes que sentir esto, tienes que pensar esto. Y pues esa no creo que sea la idea de esto que queremos generar en el interior del niño. Quisiéramos responsabilidad más que obediencia. Quisiéramos autoafirmación más que sometimiento. Quisiéramos una persona que quiere aprender más que una persona llena de información que no sabe qué hacer con tanta información. Queremos un niño que busque respuestas más que estarlo saturando de algo que no está pidiendo, que no está necesitando. Y vamos a la siguiente esfera, que es nuestra última esfera, que tiene que ver con el manejo de errores. ¿Estoy en lo correcto? Sí.
es este manejo de errores, que tanto estamos abiertos a que los niños en su proceso de desarrollo, en el crecimiento, en el aprendizaje, cometan errores. ¿Por qué queremos que lo hagan a la perfección? Edison descubrió más de 1000 formas de cómo no hacer un foco. Entonces, es parte de ensayar, de equivocarnos. Todos nos equivocamos porque estamos aprendiendo. Ojalá no cometamos el mismo error 2 veces, o 3, o 4, pero a veces sí, a veces eso sucede y nos pasa hasta en las relaciones humanas, ¿no? Dices, no quiero volver a tropezar con la misma piedra y te vuelves a tropezar y vuelves a hacer lo mismo, y vuelves a caer en lo mismo. Entonces, ¿por qué somos tan exigentes con los niños? ¿Por qué no permitimos que ellos aprendan y puedan ver que el error es parte del aprendizaje? Donde no hay juicio, donde no se corrige, donde no se compara un niño con otro, eso nunca lo hagan en sus prácticas. No comparen a un niño ni en su condición física, ni en su condición intelectual, ni en su experiencia. Jamás, cada niño es único y debe de verse como único. No digan, mi hijo a esta edad ya hacía esto y ahora este no lo hace. No digas, tu hermano sí hacía esto y tú no lo haces. No comparen jamás a los niños. Valórenlos como seres únicos, porque entonces ahí podemos tener una esfera muy amplia para cualquier niño, para un niño que tiene una discapacidad, para un niño sobredotado, para un niño que tiene trabajo en alguna área, que le cuesta ciertas disciplinas, y podemos dar cabida a la aceptación de todos los niños a través de comprender que si queremos que aprendan, vamos a tener que aceptar el error y hacerles ver que cometer un error no significa hacer el error. Eso es muy diferente. En los laboratorios hacemos experimentos, los experimentos fallan, pero nosotros seguimos experimentando. Y los niños deben de entender eso en la vida. La vida son experimentos que nosotros vamos llevando a cabo y que a veces nos vamos a equivocar, pero no porque nos equivoquemos somos personas que no valemos, que no tenemos otra oportunidad para mejorar nuestras acciones y para mejorar nuestra vida. Necesitamos adultos que desarrollen paciencia consigo mismos y también con los niños que están educando, con los niños que están llevando a un mejor desarrollo. Y pues bueno, vamos ahora a las conclusiones de esta charla, que ya las hemos dado a lo largo, pero bueno, ¿cómo surge la autoestima de un niño? Pues cuando el niño se siente incondicionalmente aceptado en todos sus ámbitos, en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su valor como persona. No está en juego, elimino de mis frases la palabra eres y describo los hechos. Elimino de mis palabras aquellas ofensas, aquellas humillaciones, aquellas alarmas que hacen que el niño se defienda y que entonces esté menos receptivo a mi orientación. Y hablo por eso de funcionar en un contexto donde sí existen límites, donde a veces el límite va a provocar una frustración en el niño, pero no porque yo provoque una frustración en el niño al poner ese límite, que lo puedo poner de la manera correcta, lo puedo poner denotando respeto hacia él y empatía hacia él. No tengo por qué cambiar el límite, simplemente acepto que se va a frustrar y lo acompaño en la frustración. Entonces, estos límites son claros porque yo sé que lo hago por el bien del niño. Y entonces tampoco me altero si el niño en un momento dado me hace un berrinche, si el niño en un momento dado se enoja. Yo sé que va a ocurrir eso, yo sé que no va a veces a aceptar tan fácilmente lo que yo estoy poniendo como norma. Y yo no me desengancho y yo no entonces empiezo a hacer todas estas cosas que llevan al maltrato. ¿De acuerdo? Experimento respeto hacia su dignidad como ser humano, no utilizo la violencia, no utilizo la humillación o el ridículo para controlar y manipular el comportamiento del niño. El niño siente que sus necesidades son reconocidas y satisfechas con cariño. Entonces yo soy capaz de ver si está cansado, si tiene hambre, si necesita hablar, si necesita llorar. También a veces los niños necesitan llorar aquellas experiencias que los están rebasando en la vida, y es muy sano llorar. Bienvenidas las lágrimas, también las tuyas, porque tal vez en esta conquista y en esta búsqueda de una sana autoestima vas a tener que llorar
aquellas heridas que tienes que sanar, y eso es parte del dolor humano que tenemos que vivir. Sanar las heridas duele, y sanar las heridas a veces nos llevan a ciertas lágrimas que tenemos que derramar. Y estos niños ven a sus padres como modelos de autoestima, de una sana autoestima. Modelos porque son personas que se equivocan, pero son capaces de decir me equivoqué. Y porque ellos, con sus comportamientos, con su forma de dirigirse a los niños, hablan de respeto hacia la dignidad humana y respeto hacia ellos mismos, que también es importante. Y bueno, pues aquí hemos llegado al final de esta conferencia y te invitamos a que te quedes con nosotros para la sesión de preguntas y respuestas. Y aquí están nuestras referencias, que las nombramos tanto Paca como yo, en la cual basamos esta conferencia. Y también aquí está la manera en la que nos puedes contactar. Durante el tiempo de preguntas y respuestas, o quizá mientras estábamos en la conferencia, estuviste leyendo algunos links que van a dar información acerca de estos temas que estuvimos abordando durante la conferencia. Y no sé si quieras agregar algo más o pasamos ya a las preguntas. Ok, entonces vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Betty y Paquita. A nombre del programa de educación inicial, les damos las gracias por haber estado en esta conferencia y me voy a permitir nombrar algunas de las preguntas que más frecuentemente estuvimos recibiendo a lo largo de este momento. Si nos pudieran, por favor, repetir el nombre del autor de donde obtuvimos las afirmaciones de la encuesta inicial, Betty, por favor. Acá también. Es Nathaniel Branden. Se le conoce generalmente como Branden. Ok, muchas gracias, Betty. Tenemos otra pregunta. Siendo adultos, ¿se puede trabajar en la construcción de la autoestima sana? Y de ser así, ¿cómo se puede experimentar esta meta? Yo no escuché muy bien, amiga, tú. Sí, bueno, primero necesitaríamos considerar que la autoestima tiene varios componentes y por eso estas afirmaciones hacían referencia a diferentes cosas. Entonces, tendríamos que ir poco a poco, primero delimitando qué quisiera cambiar. Por eso Betty hizo este ejercicio de los espejos, porque no podemos abarcar todo en un mismo momento, pero empezamos con pequeños detalles acerca de conocerme a mí mismo, quién soy, qué quiero, cuáles son las metas que tengo, qué necesito para valorarme, dónde detecto que tengo ciertas áreas de oportunidad, me cuesta trabajo hablar de lo que siento, me cuesta trabajo poner límites a los demás. Es decir, es tan complejo hablar de autoestima que tendría que empezar poco a poco. Y poco a poco a veces implica que empiezo a tener unos momentos conmigo mismo, unos momentos de reflexión. Puede ser que busque algunos libros que me puedan ayudar a entender cosas que vivo. Puede ser que busque asesoría con algún terapeuta. Puede ser que busque un grupo de apoyo que me permita conocerme un poco más y a partir de ahí ir trabajando en cada una de las áreas. Es complejo y también es importante que detecte de dónde están surgiendo estas áreas de oportunidad en mi vida. Yo he trabajado en muchos aspectos durante muchos años. Por ejemplo, esta parte de los límites fue para mí toda una experiencia de vida que estuve constantemente poniendo en la mira para que yo lograra hacer esta parte de poner límites. Entonces, cada persona debería de detectar sobre qué área quiere trabajar primero y cómo lo va a llevar a cabo. No es una receta tan fácil, requiere tiempo, requiere dedicación
Y a veces son desde hábitos sencillos. Betty habla de hacer 21 días una cosa, es decir, una acción durante 20 días para que se vuelva un hábito. Y entonces puedo empezar desde hábitos de salud para empezar. Es decir, estoy haciendo ejercicio todos los días, aunque sea 20 minutos, estoy cambiando mi alimentación a una alimentación sana, estoy tomándome momentos de descanso cuando lo necesito, estoy compartiendo con mi familia momentos de tranquilidad, momentos de convivencia. Es decir, hay muchas formas en las cuales yo podría ir empezando a trabajar desde lo más simple a algunas cosas más complejas que tal vez requieran ayuda profesional dependiendo en qué estado estoy, cómo me siento, si de veras me siento rebasado por la vida, si las circunstancias me mueven en lugar de que yo dirija mi vida a pesar de lo que estoy viviendo, pues entonces tendría que ver qué necesito. Yo creo que aquí Betty nos puede agregar algo más. La pregunta era, ¿la puedes repetir, Gaby, esto de? Sí, ya. Ajá, creo que la tengo, bueno, después de escucharte. Sí, yo creo que también esta autoestima sana se va construyendo, ¿no? Todos los días. E incluso yo siento que si mi cuestionario estuviera lleno de 5, estaría hablando de un ego donde entonces diría que estoy perfecta. Y yo creo que la vida justo nos lleva de repente a estos altibajos. Hay días o hay tal vez semanas donde todo el tiempo esté a lo mejor yo teniendo algunos pensamientos donde no soy tan importante para alguien o tan importante en la vida, pero después me puedo recuperar. Entonces, creo que pues depende de algunas circunstancias, a veces depende de la edad en la que estamos, ¿no? Yo creo que de repente entre más vamos madurando, creo que más vamos teniendo un concepto más realista de nosotros. Pero sí creo que es un trabajo pues de todos los días, ¿no? Y habrá unos que les afecte más esta cuestión en relación a lo que los demás piensen de sí mismos y de otros, sí, de él mismo, y habrá otros que eso no es un factor o un aspecto de su autoestima que no esté en el número 1, ¿sí me explico? Entonces creo que hay muchas variantes. No sé si sumé o confundí. No, de hecho yo quería agregar algo más. Yo creo que algo importante es contar con una persona de confianza con quien yo pueda hablar acerca de cómo me siento, cómo estoy viviendo mis experiencias de vida. No hablar para que me dé consejo, sino para que me escuche. Porque en la medida que yo hablo de mis experiencias, estoy dejando de guardar cosas y entonces no estoy cargando este costalito lleno de piedras todos los días. Lo que sí es importante es que esta persona sea realmente confiable, porque tal vez a esta persona yo le voy a confiar mis secretos, le voy a confiar mis pensamientos más profundos, mis emociones más tal cual se presentan, y entonces sí necesito elegir bien a esta persona, con quien puedo compartir mis experiencias como un primer momento para ir trabajando poco a poco aquellos acontecimientos o experiencias de vida que me están impactando. Y luego, pues, lo otro es todo un trabajo. Yo creo que cuando yo empecé a trabajar o a descubrir quién era, a saber por qué me pasaba lo que me pasaba, yo en algún momento dije, ¿por qué yo estoy viviendo estas experiencias si soy una persona buena? Y entonces descubrí tantas cosas que hay atrás de esta frase. Sí, era una persona buena, pero que le habían faltado ciertas condiciones para vivir con bienestar. Entonces yo tuve el trabajo de ir buscando esos hilos que me llevaban a verdaderamente a encontrar o estar todavía trabajando sobre algunos aspectos de mi vida para lograr la autoestima. Entonces, a veces la pregunta es, ¿la vida ahorita está siendo muy difícil para ti? Es momento de ponerte a pensar por qué está siendo así. ¿Qué experiencias de vida traes todavía cargando? ¿Qué cosas no has resuelto? ¿Y qué necesitas hacer para tener una vida diferente? Entonces, las crisis sirven para eso. A veces esas crisis te llevan a cuestionarte
y hacer búsquedas en relación a mejorar tu vida. Y porque aparte, si tenemos hijos, el mejoramiento de nuestra vida también repercute en ellos, repercute en una relación mucho más saludable. Perfecto. Gracias. Tenemos ya 3 minutitos, pero voy a hacer una pregunta que fue muy constante a lo largo de la conferencia. Hubo bastantes preguntas entre la diferencia entre aliento y elogio. Entonces, si nos podrían compartir algún ejemplo de elogio, por favor. Yo puedo dar unos y Betty puede continuar con los ejemplos. Es muy diferente decirle al niño, eres un desordenado, a dejaste los juguetes fuera de su lugar. Es muy diferente decirle a un niño, eres el mejor cocinero, a decirle, preparaste el agua de limón en su punto, te quedó rica. Punto. Es muy diferente decirle a un niño que es un grosero, a decirle que se expresó con palabras que no son las correctas. Es dividir o separar el ser del hacer. En el elogio y en la crítica estamos en el ser. En el aliento estamos en describir los hechos. Guardaste las cosas, recogiste tu cuarto, saludaste a tu abuela cuando llegaste. Es decir, hablo de los hechos en donde no atento contra el niño. ¿Tienes algún otro ejemplo, mi Betty? Sí, yo solo haría la distinción que el elogio menciona como adjetivos calificativos hacia la persona o hacia algo que hizo la persona, y entonces el niño, por ejemplo, no tiene información clara, no tiene un pensamiento como el nuestro, entonces es como le dices, te portas bien, y el niño te contesta que es bien. Eso sería algo ambiguo. Entonces, cuando estamos elogiando, decimos palabras que no son concretas para el niño. En cambio, cuando estamos alentando, somos descriptivos. Entonces, por ejemplo, si alguien le dice a Francisca, hoy qué guapa te ves, ¿eso qué? Sí puede verse guapa, puede sentirse muy bien con eso, que le digo, pero no estoy siendo descriptiva. En cambio, si le digo, te pusiste un vestido azul, traes un collar plateado que te combina, te recogiste tu cabello, tu cara se ve brillante, esas son descripciones que yo hago. Entonces, decirle guapa es un elogio, ¿no es cierto? Sí, bueno, estoy poniendo el ejemplo aquí en vivo. Y la parte del aliento es algo que se describe. Entonces, seguramente la próxima vez que tenga una conferencia, tal vez se vista con el mismo vestido azul, se recoge el pelo, se ponga el collar, porque le da sentido esta descripción que yo le hago. Entonces, para los niños es muy importante que seamos descriptivos en nuestro lenguaje. Y cuesta mucho trabajo ser descriptivos porque estamos acostumbrados a tener un lenguaje más bien como lleno de adjetivos, de palabras, ¿no? Como poco claras, pero además como que es como nada más. O sea, si yo le digo a Francis que ese vestido no sé qué y se puede quedar, ¿y qué más, no? Generalmente estamos esperando estos adjetivos, pero bueno, creo que es todo un tema y es un cambio de paradigmas que ojalá tengamos otra oportunidad de tener un espacio para hablar sobre solo el elogio y el aliento. De todos modos, al final de la conferencia les estaremos compartiendo información complementaria que habla en relación del elogio y el aliento. Y si les parece bien, como última pregunta, porque ya nos comió desgraciadamente el tiempo, preguntan si podrían compartir cómo sanar la relación y sobre todo la autoestima de los niños o nuestros hijos cuando ya está dañada por el maltrato. Y esto es factible. Sí, a veces el daño que hace una relación, otra relación lo cura. Y a veces el mismo adulto, cuando reconoce que se ha equivocado en la relación que ha mantenido con el niño y está dispuesto a recuperar la relación, lo puede hacer. Eso existe. Es decir, yo puedo darme cuenta que he estado equivocado y
Sí, yo creo que más que decir perdóname o algo así, yo creo que más bien es hacer cambios ya. Y hacer cambios simples desde la convivencia, desde no dejarse llevar por lo que está sintiendo en el momento y entonces a lo mejor buscar alternativas, tal vez como si le prende mucho el enojo, la ira, tal vez tenga que huir un poco de la escena, porque a veces es difícil controlarse. Entonces, dependiendo de lo que le esté ocurriendo al adulto, él tendría que buscar formas para canalizar eso que le ocurre antes de actuar o lastimar al niño y enfocarse en momentos de relación. Justamente es cómo voy a promover ahora ciertas rutinas o rituales donde yo me estoy relacionando afectivamente con el niño, donde lo estoy respetando, estoy teniendo un tiempo para él, estoy jugando con él y descubrir cuáles son los momentos en los que de repente me engancho y qué voy a hacer cuando eso pase. Porque decir no le voy a evitar no es cierto. Cuando te gana el impulso, no lo puedes evitar. Entonces, mejor busca salidas antes de hacerlo. Entonces, mejor di, cuando me pase esto, voy a correr al baño. Cuando me pase esto, voy a salirme un minuto, voy a dejar que alguien esté a cargo. Busco alternativas para sacar eso que me está moviendo y que posiblemente con el simple hecho de quererlo evitar no es suficiente. Es mejor buscarle salida. No sé si tienes algo que agregar de ti. Pues yo diría que la verdad lo primero es darnos cuenta que hay algo que no estamos haciendo bien y que podemos cambiar. Yo sí pienso que mientras haya vida hay esperanza y creo que muchos, bueno, yo he sanado mi autoestima no en la misma infancia, sino a lo largo de toda la vida. Entonces, creo que si tú hoy te estás dando cuenta que hay algo que está ocurriendo con un niño y que lo observas con una autoestima dañada, pues es el momento de parar ciertas cosas y empezar a hacer algo diferente. Y por supuesto que si requiere a lo mejor apoyo terapéutico, pues valdría la pena buscarlo, porque también no sabemos el grado de daño que haya, ¿no? También, pero creo que el darse cuenta es el primer paso y siempre hay una posibilidad de cambio. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Paca, Betty.